para que haya un hombre en estos tiempos con el don de profecía, tiene que estar el templo limpio, porque si no simplemente se convierte en un hacedor del diablo dentro de la iglesia para hacer errar al pueblo que Dios ha llevado desde el comienzo. Siempre Satanás ha tenido sus profetas involucrados desde el comienzo y todavía en la iglesia con falsas profecías haciendo errar al pueblo. Ahí aparece el primer hombre no profeta profetizando. Y ahora es Zacarías. Ahí donde entra ahora la gracia. Ahí donde entra el primer profeta, la primera profecía de un hombre no profeta, Zacarías. Y ahí comienza Dios a repartir. El primer don fue sobre Zacarías. ¿Por qué hay tantas profecías tan falsas en estos tiempos? En estos momentos cualquiera a través de este medio puede corregirme, porque voy a la Biblia. Amén. Y puede corregirme, decir en sus opiniones, decir, pastor, no me parece, y de pronto me hace a mí salir del error que yo estaba ahí. Y en este caso creo de tener yo ese privilegio, amén, de sacar a muchos del error. Y si soy yo, ojalá comenten y yo acepte y me haga salir del error. Pero, pastor, es cierto lo que usted dice. Hoy en día están profetizando y haciendo errar a muchos pueblos, lo mismo que en el Antiguo Testamento. Amén. Habían hombres que utilizaban el espíritu de adivinación. Wow. Y lo querían meter en la iglesia, porque era lo que pasaba. Amén. Anani era un hombre que le profetizó en Jeremías 29. Profetizó de que el pueblo iba a ser libertado y que iba a ser vuelto nuevamente a Jerusalén. Y eso se sabía que iba a pasar. Amén. O sea que era una persona que estaba utilizando la adivinación para hacer errar al pueblo. El pueblo se confió, pero viene Jeremías y exhorta y lo termina matando a Jeremías. Wow. Anani. ¿Por qué? Porque pasa algo de que hay profetas de Dios y hay profetas de Satanás dentro de la iglesia de Dios. Siempre ha existido. Satanás es un imitador de las cosas de Dios. Y desde el principio vemos de que Dios habla en el libro de Hebreo de que Dios de muchas maneras ha tratado de comunicarse con el hombre de muchas formas y utilizaba a los profetas. Pero eran personas escogidas por Dios desde el vientre, amén, como usted estaba diciendo. Pero la presencia de Dios era audible a ellos. Eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Pero Dios necesitaba comunicarse con el hombre y utilizaba al hombre. Y el Espíritu Santo de Dios, como usted se puede dar cuenta, no estaba dentro de ellos. Amén. Eran profetas que eran hombres escogidos porque el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Entonces Dios tenía que coger hombres aún pecaminosos porque todavía no había sido llamada la ley del arrepentimiento y el perdón de pecado. Amén. Eran hombres pecaminosos, hombres con pasiones semejantes a las nuestras. El Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos, amén, sino sobre. Siempre encontrará en el Antiguo Testamento de que el Espíritu moraba sobre los hombres, así no es, dentro, porque aún Dios los usaba así para llegar al pueblo, pero no estaba dentro porque eran templos todavía sucios. Amén. Y los coge desde el vientre, como le dio a Jeremías. Antes que naciese, te di, te santifiqué, te escogí y te puse por profeta a las naciones. O sea, eran hombres que antes que naciesen, ya Dios los tenía escogidos. Ya Dios había puesto su mirada en ellos. En ellos. Pero dentro de ellos no moraba la presencia de Dios. Wow. En estos tiempos, cuando la Biblia dice que el primer profeta fue Abraham. Amén. El segundo profeta, Moisés. Y dice que no habría otro profeta como Moisés. O sea, ¿qué quiere decir? De que entonces, ¿qué pasaría con los demás profetas que venían después de Moisés?
sería que no iban a ser un hombre más como Moisés. Y ahí lo dice, cerrando el libro de Moisés, de Éxodo, Amén. de Deuteronomio, perdón. Y cierra con Malaquías, el último profeta. Desde Malaquías hasta Juan hubo un silencio de 400 años donde Dios no habló a los hombres, porque Dios es un Dios de tiempo. Dios va cambiando los tiempos, siempre pensando en mejorar para llegar a una salvación y preparar todo lo que se había dicho de Cristo. Pero pastor, disculpe que le interrumpa. Disculpe que le interrumpa. Está bien, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, lo analizamos, lo escudriñamos, y por lo general los profetas que Dios llamó, que Dios escogió, que eran profetas de oficio, profetas genuinos, esa gente Dios lo usaba de una manera sobrenatural y hablaban, y lo que hablaban se cumplía. El asunto es que después de eso, cuando entró la gracia a este tiempo, a estas alturas, hablemos de tiempo actual. A eso vamos. Hoy estamos viendo una cantidad de profetas, un solo desorden, porque yo creo en lo genuino de Dios. Claro. Yo creo en lo genuino y creo que todavía hay hombres que profetizan verdad. Pero es que si, o sea, hoy en día usted lo que mira en las redes sociales es puro título, profeta. Ya los evangelistas parece que no existen ni los maestros, sino profetas. Por todos lados, profeta. Bueno, a eso voy. Ajá. Se acaba una administración. Cuando nace Juan, Ajá. ahí aparece el primer hombre no profeta profetizando. Ya ahora que es Zacarías. Ahí donde entra ahora la gracia. Ahí donde entra el primer profeta, la primera profecía de un hombre no profeta, Zacarías. Y ahí comienza Dios a repartir. El primer don fue sobre Zacarías, porque dice que profetizó. Pero ese es el don, más no que no era profeta. Ahí entra Dios después de 400 años. Dios habla nuevamente a través de Zacarías. Oh my God. Pero por el don, porque este hombre no era profeta. Oh. De ahí para adelante viene la gracia de Dios, que es la sexta dispensación del Espíritu Santo, ahora movido por la gracia, y es cuando Dios reparte dones al primer hombre o a él. Wow. Y de ahí en adelante comienza Dios a mostrarse. Saúl no era profeta y profetizó. Amén. Amén. En Moisés, cuando llegó al pórtico para que el Señor le dijo, ves que tú no vas a llevar la carga tú solo, ves con 70 hombres y voy a poner el espíritu que está en ti dentro de ellos. Y ellos profetizaron. Wow. Y no eran profetas. A partir de cuando Dios vuelve a hablar, se da cuenta Dios que entra en una nueva administración, que es la gracia. Ahora, ¿qué pasa? Un varón me dijo, pastor, pero entonces no hay profeta. Y yo decía, hay profeta, porque la Biblia dice que él constituyó Jesucristo. Amén. Pero ahora es distinto a hombres escogidos por Dios que a hombres constituidos por Dios. Son dos términos diferentes. Diferentes. Pero para ser constituido por Dios, Ezequiel lo dice, que derramaría agua limpia sobre nosotros. Wow. Cambiaría nuestros corazones de piedra por uno de carne. Wow. Y dice, y pondré mi espíritu dentro de ellos. Para que haya un hombre en estos tiempos con el don de profecía, tiene que estar el templo limpio, porque si no simplemente se convierte en un hacedor del diablo dentro de la iglesia para hacer errar al pueblo que Dios ha llevado desde el comienzo. Siempre Satanás ha tenido sus profetas involucrados desde el comienzo y todavía en la iglesia con falsas profecías haciendo errar al pueblo. Pero sí hay profetas. Pero ¿qué pasa? Le voy a leer esto. Jeremías 23, verso 22. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, refiriéndose a los falsos profetas. Ok. Habían hablado de que erróneamente. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría yo hecho oír las palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
O sea que ellos fueron consumidos, pero el Señor le dice, pero si ellos hubieran entrado en mi presencia, Claro. la palabra de ellos hubieran convencido a mi pueblo, pero ¿para qué? Para que el pueblo no se desviara. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que le estaba dando al pueblo era para desviarlo. Wow. Y ahora, pastor, se ha metido un espíritu de adivinación que se hace creer de que es profecía. Wow. Tremendo, tremendo. Se está metiendo un espíritu de adivinación dentro de la iglesia, pero no confronta. Los profetas de Dios, primero, hacían que el pueblo se arrepintiera del mal camino para después bendecirlo. Claro. Pero hoy en día, primero Dios te va a bendecir, no importa la condición que esté, que Dios te va a bendecir. Te están haciendo errar para que sigas pecando, sigas haciendo, y cuando venga el libro se abra, ahí no estás escrito. Wow, tremendo eso. Entonces ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Ahora hay dones de sanidad, dones de liberación, dones de hacer milagros, dones de lengua, dones de profecía. Dice, pero todo lo hace un mismo espíritu. Amén. Amén. Entonces, en las administraciones que dio desde la inocencia hasta ahora la gracia, Dios ha venido no él cambiando, porque Dios no varía, Amén. sino buscando una manera a llegar al hombre, que el hombre escuche a Dios ahora a través de la boca del hombre. Sabemos de que Satanás siempre se va a disfrazar como ángel de luz. Y dentro se está viendo mucha profecía, falsa profecía. Tiene que haber un factor importante y fundamental para que esto esté sucediendo. Mire, yo incluso, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, entrando al Antiguo Testamento, en aquella época, dice la Biblia que Samuel constituyó una escuela de profetas. Esa escuela pasó a manos de Elías y posiblemente de manos de Elías pasó a manos de Eliseo. Yo pienso también de que muchas veces ese espíritu de adivinación e incluso ha entrado a hombres que tienen a Dios, pero que se dejaron tomar de ese espíritu de adivinación porque primero no estudiaron la profecía. Y como no estudiaron la profecía, no aprendieron de ella. Y como no aprendieron de ella, en vez de hablar la palabra de Dios, erraron en lo que dijeron. Entonces, yo creo que la profecía hay que estudiarla, hay que escudriñarla para poder no errar en ella. La pregunta, pastor, es la siguiente: ¿cómo puedo yo diferenciar un profeta genuino a un profeta o a alguien que tenga nada más el don? Porque el tema se trata por lo menos del contraste entre un profeta de oficio que fue constituido por Dios, llamado, elegido, y otro que de pronto no tiene ese llamamiento, pero que Dios lo usa en ese don. Cuando hablamos de los dos tipos de hablar de Dios, o de Dios dirigirse al pueblo desde el Antiguo Testamento al Nuevo, primero, en el Antiguo, Jeremías enseña cómo discernirlo, el falso profeta, si se cumplía. Amén. En estos tiempos, por los frutos, porque alguien que sea un profeta de Dios y traiga una profecía al pueblo, primero tiene que llevar tres situaciones o señales. Primero trae una exhortación al pueblo. Amén. Y hoy en día usted se dará cuenta que traen una exhortación, consuelan y edifican, pero salen y quizás están en adulterio. Quizás están saliendo con otros jóvenes de la iglesia. Sus frutos afuera están demostrando que todo lo que está haciendo es por otro espíritu y no por el Dios. Y él sabe que tiene que llevar una exhortación primero. Para que me crean, voy a exhortar. Y da las mismas señales. Pero la Biblia dice, en estos tiempos es por los frutos. En aquel entonces era si se cumplía. Entonces, como se ha metido el espíritu de adivinación, te voy a decir algo. Un pastor aquí en Tuchín me dijo: te veo sentado con el alcalde de aquí. En ese entonces apenas tenía yo como un año aquí en Tuchín y el alcalde era otro. Pasó el tiempo y cuando me invitan a predicar,
al alcalde actual, llevé el tema, me senté con él y cuando vengo la persona me llama, me dice, ¿te diste cuenta? Que se cumplió lo que te dije. Y yo le dije, mira, hay espíritus que tratan de confundir a uno, pero a mí no le dije. Lo que tú viste es ciencia, porque el espíritu de profecía me sorda para que yo camine mejor. Pero lo que yo te estaba mostrando era una visión más adelante. Eso no es profecía, eso es don de ciencia. Y se cumplió. Como me viste, así pasó. Pero no es profecía. La profecía tiene que traerme una exhortación para corregir mi vida. De pronto ahora está pasando esto, Pato, que por la falta de comunión de muchos de nosotros con Dios, entrar en los secretos con Dios, entonces Dios utiliza a esas personas para que lleguen a nosotros y quizás nos hacen caer del horror. Pero un profeta, cuando te anuncia algo y tú eres un hombre en los secretos que Dios, entonces el profeta lo que te está ya es confirmando algo que ya Dios te dijo. Que ya Dios te reveló a ti primero. Yo lo escuché estos días del pastor Juan Carlos Harriga y yo dije, wow, tremendo, yo me agarro de eso. Ya. Cuando hay una intimidad con Dios, Dios no necesita utilizar a otro para hablarte. Claro. Pero cuando la persona ha perdido la comunión con Dios, esa persona que de pronto está jugando al evangelio, entonces viene el profeta, lo engaña y le dice aún que arme su iglesia, se va y se lleva un poco de alma y chao, lo hizo errar. Sí, pote lío. Y mira lo que dice aquí a los profetas de Samaria. Cuando hubo la división del reino, Samaria era la capital de Israel y Jerusalén de Judá. Los reinos del norte y el reino del sur, que quedó nada más Judá. Pero mira lo que dice el Señor aquí. En los profetas de Samaria he visto desatino, adivinaciones, decían y no se cumplía nada. Claro. Y dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. No hay cumplimiento de nada. No, o sea, no era la manera, como decirlo, no era el momento. No, uno tiene que esperar esa guía, por eso es que él tiene que poner el Santo Espíritu dentro de nosotros para saber lo que vamos a hablar y cuándo lo vamos a hablar. Hay momentos que queremos hablar, pero si tenemos el Espíritu y el don de profecía, él te va a decir, espérate. Aguanta un momento, no te apresures. Pastor, ahora que estamos hablando de eso, hace unos meses atrás, en el caso del candidato presidencial Miguel Uribe, hubo un profeta muy reconocido, un hombre muy reconocido. Yo creo que usted me reservo el nombre por uno no. Por respeto, sí, claro, exactamente, exacto, por ética. Claro. Y él le profetizó a Miguel Uribe y le decía que él era el David de este tiempo, de que Dios lo había escogido a él porque tiene un corazón semejante a David. Y no solamente dijo eso, sino que dijo, tú naciste para gobernar. Le decía. Eso le da la vuelta al mundo, a Colombia. Exactamente. Entonces, aquí es donde yo digo, o sea, si él estaba profetizando eso, y según, pues, si es un pelado, yo se lo entiendo. Si es un novato, yo se lo entiendo, pero es un hombre que ya tiene su trayectoria. Y usted y yo sabemos lo que pasó hace poco, unos días hace poco falleció Miguel Uribe. La pregunta es, ay, esa profecía, ¿qué le pasó al profeta? ¿Qué fue lo que sucedió? Desatino, como dice aquí. En una atinan, pero en otra desatinan. Son mentirosos de todo. ¿Cuándo desatina? Aquí pasó, ¿quién es eso? Aquí pasó. Dijo dos, se cumplieron. Y la otra no se cumplió y lo trataron de falso. Déjate hacer puedes tapar miles de goles. Sí. Déjate hacer uno solo. Te van a criticar. Y te daña el ministerio. Quizá el varón que estamos reservándonos el nombre para el profeta es un varón de Dios. Sí. Pero de pronto se dejó llevar de la emoción. Y ahí es donde viene el delito. Desatinos. Y todavía, ahora, no podemos decir de que no es de Dios, claro, sino que desatinó. Entonces tenemos que por eso en estos tiempos dejar que el Espíritu Santo de Dios hable. Pastor, y es tremendo porque las redes sociales no perdonan. No, ¿cuándo? Eso es fuerte. Sí, eres martillo, prepárate como si llegas a ser clavo. Ay, te van a dar con todo. Le han dado duro al varón. Sí, y con justa razón.
Con justa razón, porque como dice la palabra, a veces se dejan emocionar y la emoción pues desatinan en medio de la así es, pastor. Entonces, los errados no en la parte ministerial, no son los dones, son los que portan el don y en un momento dado, como el desatine, quizá por falta de comunión, quizá por emoción, así te dice Dios, y Dios no ha dicho nada. Tremendo. No dejan de ser hombres de Dios, sino que desatinó en una. Pero esa una es la que te va a señalar. Esa es la que te va a masacrar. Sí. Esa es la que te va a masacrar. Así es, Pato. Yo he visto por lo menos como hablábamos al principio, de que el ministerio del profeta ha crecido mucho de una manera impresionante. Hoy en día no vemos evangelistas, maestros. Es más, el tema del maestro ha desaparecido. El ministerio del maestro no se escucha. Y son los dos ministerios más viejos. Exactamente. El maestro y el profeta. Exactamente. Entonces, por lo general, hasta el evangelista, que fue uno de los ministerios en la época de los 90 muy popular, porque fue donde vinieron grandes hombres. Señales, prodigios, exactamente, milagros. por lo menos Gigi Ávila, usted y yo sabemos de que era evangelista. Gigi Ávila, yo creo que él nunca dijo yo soy profeta, pero era un hombre que Dios usaba poderosamente. Y lo presentaban como evangelista. Hoy en día no. Pero hoy en día, siglo XXI, lo que vemos es puro profeta. E incluso a mí a veces me invitan y me colocan el flyer profeta. Ya no es su culpa. Pero, y que me llama la atención algo, de que en el Antiguo Testamento a Dios nunca llamó a nadie hijo. El Nuevo Testamento nos nombra hijos de Dios. Entonces ahora tenemos algo mejor que nuestros ancestros, pero no lo hemos sabido llevar. No lo hemos aprovechado. Si no hablo en lengua, ¿por qué tengo que hablar en lengua? Si no tengo el don de profecía, ¿para qué me tengo que levantar a profetizar? Y ninguno de ellos habló en su nombre, dice la Biblia. Hoy en día dice, vengo como profeta, ni siquiera vengo en el nombre de Jesús. Y te voy a profetizar. Ni siquiera esperan de que Dios profetice. Aún hay iglesias que van por las profecías. Yo creo en los profetas y bendigo a ese ministerio constituido por Dios, los profetas, pero nunca profeticen en su nombre, porque ahí es donde está el error. Porque el pueblo, el mundo te va a ver como un profeta de Dios en todas las que atines, pero como resuna, se acabó el ministerio. Eso es delicado. Dése quieto mejor. Aún dice la Biblia que a los falsos profetas, aún Dios se le meterá con su familia. Ay, mi madre. Y de la ruina, y vengo de predicar y profeticé y sané, y llego a la casa y hay ruina por ti mismo. Oye, eso está profundo. Sí. Trae maldiciones a su casa y su casa no avanza. Y yo predicando en mi hijo por allá, es porque te estás dejando manipular a Satanás. Porque el profeta es un hombre de Dios, y si está escrito, un varón dijo, ya no existen los profetas. Y sí existen porque están constituidos por Jesucristo. Claro. Son 5 ministerios y la Biblia dice que no le podemos quitar uno. Lo que pasa es que los profetas hoy en día tienen que darle vida al don de la profecía dentro de ellos. Wow. Ellos profetizan, ellos son profetas y profetizan. Otro Dios, a través de su gracia y el don, hace que profetice, pero no son profetas. No son profetas. Confunden eso. Hace poquito, si el pastor Jaime me está escuchando, el hermano Carlos, hace poquito Dios me llevó a hablar y a predicar. Y Dios le habla a través de mí a una sierva que le dijo al Señor, le voy a poner ya un límite a esto. Le dijo el Señor, pero yo no sabía cuál era el límite. Wow. A los 15 días, 10 días si no estoy mal, yo mismo, a mí mismo, me invitan a llevar la acción de gracia porque había partido. ¡Ay, santo Dios! Entonces, me usó Dios en ese momento, pero no soy profeta. Claro. No soy profeta. Vino sobre usted la profecía, pero eso no lo... Claro. Eso no... Y quizás, pastor, el profeta de llamado de Dios y con oficio de Dios, de pronto estaba sentado, pero él no está predicando. En ese momento estoy predicando yo y Dios puede derramar ese don sobre mí, pero depende
cómo esté la integridad del expositor. Y Dios me da esa palabra. No la conocía, la señora partió. El límite que Dios le estaba poniendo era ese. Que iba a partir. Entonces, bendecimos a los profetas, los dones de profecía, pero saber manejarlo y esperar el tiempo de Dios para saber cómo vamos a hablar, porque el hombre sabio piensa para hablar y habla lo que piensa. Amén. Amén. Amén, amén. Es importantísimo pensar con sabiduría y actuar con inteligencia. Si se piensa con sabiduría, se actúa con inteligencia, familia. Pastor, sabemos de que este video va a bendecir muchas vidas, pero queremos que a un futuro, si nuevas generaciones lo ven, tengan claro este punto tan importante. Un mensaje que usted le quiera dejar a esta generación y a las nuevas generaciones que quieren explorar lo profético, porque una cosa, como decíamos antes, es que tú nazcas con esa virtud que Dios te entregó y que en medio del crecimiento tú aprendas a desarrollarla. Porque es que la Biblia dice de que Samuel era profeta, amén, genuino, pero en su crecimiento, él, aunque tenía el llamado de profeta, él no entendía ni conocía la voz de Dios, no sabía discernirla. Entonces, para eso, pues estuvo Elías ahí para enseñarle cómo escucharla, exactamente, escuchar la voz de Dios. Entonces, pastor, un mensaje a esas nuevas generaciones que de pronto quieren explorar lo profético, conocer más de lo profético, un mensaje que usted le pueda dejar a ellos para que de pronto no pase lo que dice la Biblia, no erren, no tiren como que de pronto el machetazo a la ligera y todo quede como que en nada. Amén, amén. Uno de los grandes enemigos que nosotros está llevando a la contraria, queriéndonos hacer tropezar, sabemos de que ha estado desde el principio y que los dones son de Dios. El echar fuera demonios, manéjelo bien. El hablar en lengua, también manéjelo bien. Los dones que aparecen en la Escritura son guiados por el Espíritu Santo. Busquemos en lo secreto la llenura del Espíritu Santo para no cometer errores. Porque Él dice que pondría en Ezequiel 36, 26, si no estoy errado, dice que pondría el Santo Espíritu dentro de nosotros, cosa que antes no estaba en los hombres. Amén. Dice que cambiaría nuestros corazones de piedra por uno de carne para poder sentir las cosas que son de Dios, porque cuando es de piedra ahí no entra nada, hay rencor, hay herida, pero cuando hay de carne hay sensibilidad. Claro. Entonces dice, y haré, dice ahí mismo, haré que anden en mis estatutos. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros nos metemos en los secretos, en la intimidad con Dios, que cuando vayamos a abrir la boca, sea Dios haciéndolo, porque podemos hacer que alguien tropiece o que alguien se avive más a buscar de Dios. Entonces depende de nosotros y de la nueva generación que viene creciendo, darle ese buen uso a los dones de Dios y a los ministerios que Dios te ha dado. Si los usas bien, te recuerdo algo que Dios le dio a Jeremías en el 15:19. Jeremías, si te conviertes, te restauro y te voy a poner como mi boca a las naciones. Wow. Será la boca de Dios donde vaya. La gente te invitará. Dice, porque de ese joven, ese hermano, ese pastor, cuando habla, ese fuego que sale de su boca y me anima a seguir adelante. Esos son los hombres que Dios necesita en estos tiempos. Y no es que Dios simplemente mira el corazón. No, Señor. El arca era oro por dentro y oro por fuera. Ay, 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 ay. Genuina, 100% oro. Nadie que por fuera oro y por dentro bronce. Oro. Ese punto, pastor, donde usted hablaba de que el primer hombre que profetizó con el don fue Zacarías. Pues fue el primer regalo como don. Wow, qué gloria. Como don. Créame de que aquí uno aprende, aquí estas cositas uno aprende, porque yo sabía de que el espíritu de profecía pues venía sobre uno y estaba en uno, pero créame de que ese detalle no lo tenía presente, de que Zacarías fue el primer hombre que experimentó el don de profecía. Después del silencio de Dios, Dios utilizó a Zacarías. 400 años, pastor. Fue que el hombre que Dios utilizó para. Wow. Y posiblemente el próximo puede ser usted.
el que Dios Aleluya. quiere usar para profetizar a aquellas personas que están necesitando una profecía genuina. Pero es importante destacar y resaltar que para que la profecía sea genuina se necesita algo fundamental, y es el secreto de Dios, pastor. En los secretos, la intimidad. Si no hay secreto, hay adivinación. Sí, Señor. Y tenga presente algo, con esto vamos cerrando. Si usted es profeta o usted tiene un don profético, no se extrañe cuando le vengan los ataques y las persecuciones y hayan personas que no gusten de usted. Porque en el Antiguo Testamento había un muchacho que se llamaba Miqueas, creo que es Miqueas. Miqueas. El que mandó a buscar a Katy y dijo que él no gustaba porque le profetizaba mal siempre. Bueno, y ese muchacho acá lo aborrecía porque acá cada vez que preguntaba el muchacho le decía: estás mal, arrepiéntete. Vas a perder la guerra. Exactamente, vas a perder la guerra. Entonces, no se ponga a soltar profecías a acomodo de la gente, carro, casa, no. Primero lo primero, y después, si es la voluntad de Dios, bendice a esa gente, que Dios la bendiga, pero no se mete en chicharrones. Familia, pastor, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, pastor, decirle que no se deben confundir con el don de profecía con la adivinación, porque es fácil descubrir a un adivino y a un don de Dios. Ahora usted no la puso difícil, porque ahora la gente va a querer saber cómo se hace eso. Como le dije, Jeremías dijo que si se cumple en aquel entonces, era profeta de Dios. En ese entonces, el adivino, su fruto afuera, son distintos a lo que predica. Ay. Eso es fácil. Habla una cosa en el altar, habla bonito, pero allá afuera dice otra cosa. Pastor, pero es que se la pone difícil a la gente. ¿Por qué? Porque digamos que yo estoy mal, un ejemplo, yo estoy mal, pero bien mal. Y a mí me invitan para Bogotá. Me invitaron para Bogotá y me fui para Bogotá a predicar. Los que están en Bogotá no me conocen, el pastor no me conoce, nadie me conoce, solamente ven lo que yo publico en redes sociales. ¿Cómo hace esa gente para saber si yo soy un hombre genuino? No lo soy, si ni siquiera saben más bien de mi vida. Bueno, cuando un predicador llega a un sitio, en este caso usted va a Bogotá, lanza la palabra y la gente dice: wow, tremenda profecía, que esto, lo otro, ¿cierto? Ajá. Usted viene acá. Su fruto, los frutos, quizás aquella persona no lo va a ver porque sabemos que ya predicó. De pronto viene alguien de afuera y predicó aquí, wow, Dios lo utilizó. Pero arriba hay uno que todo lo ve. Y tarde que temprano, alguien va a decir: y ese no fue el que vino a Bogotá aquí. Tarde que temprano, alguien te va a señalar. Porque no hay nada cubierto entre el cielo y la tierra. No porque ha pasado un varón de Caimital en Barranquilla. Es un corregimiento. Está Malambo, antes de Malambo está Caimital. El Concord, entre Malambo y el Concord está Caimital. Y el hombre era predicador acá en Barranquilla. Y llegó un día un varón y le dice al pastor de él acá en Barranquilla, el barrio Carrizal, dice: pastor, reserva el nombre, a mí me pareció ver al hermano fulano de tal en Caimital en una fiesta. Y el pastor dijo: bueno, no tenemos los ojos para estar allá. Pero el pastor es un hombre sabio, él vino del pueblo. ¿Cómo le fue? Sí, visité a mi mamá, visité a mi familia. Otro día que él pide el permiso y el pastor se le fue. Y lo cogió en Caimital, en short, completa, su camisilla. En Caimital nadie sabía que él era cristiano. Pero tarde que temprano lo descubrió. Y quien lo descubre ni siquiera era miembro de Caimital, sino que tenía familia allá en Caimital, lo vio predicando en una campaña y cuando lo vio, dijo: ese no sería el pastor que predicó. En una campaña lo vio nomás. Entonces, no hay nada que quede cubierto entre Dios y el ser humano. Todo sale a la luz. Ayer, familia. Y nos engañamos nosotros mismos. Hablemos lo que Dios pone en nuestra boca, pero también mostremos con nuestro comportamiento que Dios está en nosotros. Amén, amén, así es. Amén. Bueno, familia, ya escucharon.
Yo creo que este tema va a ser de mucha bendición para usted, así que lo invitamos a que lo comparta con alguien más, que ahí en la caja de los comentarios nos deje su opinión y por favor no olvide suscribirse al canal para que así YouTube nos recomiende y pues más personas puedan ser bendecidas con temas poderosos como este. Pastor, amén. Muchas gracias una vez más. Gracias a usted, pastor. Creo que no va a ser la segunda ni la última. Aquí estamos. En el nombre poderoso de Jesús. Familia, Dios me les bendiga. Chao, chao, bendiciones. Bendición de alto.